Saludos cordiales a todos. Como venimos diciendo, desde octubre del año 2014 a junio del 2015 grabamos con Telelora el programa Espacio y Tiempo de Lora, Encuentros con nuestra historia. Fueron aquellos unos programas o lecciones de historia local y patrimonio que emitió Telelora, hoy Telecable Andalucía Loa del Río, y que dictó un servidor. Se trató de un curso de historia de Loa del Río y su patrimonio histórico, más o menos. Bueno, hemos querido reiniciar, ya llevamos 2 programas, este es el tercero, con Telecable Andalucía Loa del Río, aquellos programas de Espacio y Tiempo de Lora. Y aceptando su invitación, hemos empezado por la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Como digo, llevamos 2 programas y el que vamos a grabar hoy será el tercero. Nuestra iglesia parroquial, el monumento más importante de nuestro pueblo, esconde detalles poco conocidos que los loreños no conocen y que la hacen muy singular. Yo os he querido ir contando algunos de estos secretos que atesora esta iglesia y lo estamos haciendo de lo particular a lo general, de lo que mejor conocemos a lo que menos. Y no nos estamos deteniendo mucho en los aspectos artísticos, más bien nos estamos deteniendo en la historia que encierra, en la historia relacionada con las capillas, con los lugares, con los rincones de esta iglesia, con las cristas. Ese es nuestro objetivo. El programa de hoy es el número 3 de esta entrega Espacio y Tiempo de Lora, Encuentros con nuestra historia, y está dedicado a una capilla, la capilla de Santa Catalina de Alejandría, y nos vamos a detener en esta capilla un tiempo determinado. No sé cuánto dará este programa, si 40 o 50 minutos o quizás menos, no lo sé, porque tiene una historia muy larga que contar. Ya veréis cómo os va a gustar. La capilla de Santa Catalina de Alejandría. No puedo decir que es la capilla de Santa Catalina de Siena, porque esta capilla de Santa Catalina de Alejandría, de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora Santa María, la Prioral, es una capilla con una historia muy relacionada. Yo os voy a explicar un poco, algunos rasgos, porque es imposible en un programa dar conocimiento de esta historia vinculada a esta capilla. Una capilla que, gracias a Dios, se ha recuperado. Antes era archivo parroquial, una capilla gótica preciosa, que, como digo, tiene una historia muy interesante y que vamos a desarrollar. Yo tengo que decir que aquí había antes una capilla primitiva, que no es esta. Una capilla también abocada de Santa Catalina, pero no es precisamente esta capilla. Esta capilla es de la primera mitad del siglo XVI. Antes había una capilla primitiva y por ahí tenemos que empezar. Y ese altar de Santa Catalina es donde un prohombre, un prócer de Lora, llamado Alonso Fernández el Rico, y su mujer Catalina Martínez, que estaba vinculado al altar de Santa Catalina, seguramente por el nombre de su mujer o por familias anteriores. El caso es que en su testamento, Alonso Fernández el Rico, este loreño, el testamento es del 26 de septiembre del año 1460,
Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XV. En ese testamento, y una vez que había sido aprobado por el prior de la Orden de San Juan, que era el señor de la villa entonces, Gonzalo de Quiroga, y incluso antes, previamente, en el año 1458, en un capítulo de la Orden, en un capítulo provincial de la Orden que tuvo lugar en Alcázar, en el año 1458, como digo, cuando el prior no era Alonso de Quiroga, sino Fray Juan de Valenzuela, se había aprobado la fundación que Alonso Fernández el Rico iba a hacer en su testamento. Una fundación, una obra pía. Y consistía en acrecentar, en refundar una capilla que había pertenecido a su familia y que el matrimonio, estaba casado, como digo, con Catalina Martínez, y que el matrimonio estaba vinculado. Y quería acrecentarla. Esa capellanía consistía en una institución religiosa a la que se le dotaba una serie de bienes para que después un capellán aprovechase esos bienes, las rentas, y tuviese unas obligaciones espirituales en memoria de los fundadores. Ese era el sentido de esa fundación, que va unida también a una obra social de la que después hablaremos. Pero en ese testamento lo que hace Alonso Fernández el Rico es dotar al altar de Santa Catalina, a la capilla primitiva que teníamos aquí, porque esta se construye después, dotar con una serie de propiedades, una serie de bienes muy importantes para que el capellán que sirviera el altar le dijera una serie de misas mensuales por su alma y la de sus difuntos. Además, como los bienes eran muy grandes, eran muy importantes, podía perfectamente garantizar el sustento del capellán y del administrador. Alonso Fernández el Rico hizo como patrones y administradores de esta capellanía de Santa Catalina a los alcaldes y a los regidores de la obra, es decir, al concejo, con lo cual estamos ante una institución prácticamente municipal, porque Alonso Fernández el Rico y su mujer no tuvieron un hijo, un sobrino. Bueno, pues yo voy a decir más o menos, por disposición del fundador en ese testamento de 26 de septiembre de 1460, qué bienes dotó a la capellanía y que se destinaron a mantener el capellán, al clérigo, que cumpliese con esas obligaciones espirituales, que eran, pues os voy a decir, 20 misas en su memoria al mes, y también para pagar los gastos de fábrica, la conservación de la capilla, de lo que había entonces, de los ornamentos, y también quería situar al lado de su altar una cripta, un enterramiento para que quedase perpetua memoria de él y de su descendencia, no de su mujer nada más, porque, como digo, no tenía hijos. Fueron tantos los bienes que dotó, fueron tan cuantiosos, que llegó un momento en que se acumuló mucho dinero. Y al acumularse muchos bienes de esa renta, se posibilitó que se construyera, se embelleciera la capilla, que casi se construyera de nuevo. Y después hablamos de la fecha de la construcción de esta capilla, que ha estado oculta a los loreños porque antes había sido archivo parroquial y no la conocíamos, y que gracias a los diseños, a los proyectos de los arquitectos Gonzalo y Manuel de Laiva, ha hecho posible que tengamos hoy aquí esta maravilla, y que yo pueda estar aquí y ustedes el privilegio de tenerla, y que yo pueda estar aquí contando hoy esto, porque de otra manera hubiese sido imposible. Los historiadores necesitamos el espacio físico para explicar mejor las cosas,
Y lógicamente, si esta conferencia se hubiese dado en otro sitio, tendría que haberme acompañado diapositiva, pero es que estamos in situ, estamos en el sitio adecuado para explicarlo. Os voy a decir ese altar, esa capilla primitiva que Alonso Fernández el Rico en su testamento aumenta de bienes, de lo que tenía aumenta más. Pues voy a decir con qué lo dotó nada menos para que cumpliera esas obligaciones espirituales que eran muy pocas. La dotó con lo siguiente: un cortijo y donadío de tierra de pan sembrar a orillas del Guadalquivir. Os voy a adelantar el nombre del cortijo que tiene actualmente, la Catria. Después explicaré por qué llegó a tener ese nombre, porque aquí solamente tenemos los límites que tenía el cortijo. Después he averiguado que el nombre era la Catria, pero por un motivo histórico que naturalmente está vinculado a esta capilla y que después hablaremos. 4 parcelas de tierra de pan sembrar, tenía 3 en Alcolea, 1 en Lora. También dotó a la capellanía con esos bienes. Una viña que tenía para una cabida de 4 tinajas mayores. Una tinaja eran 40 y tantas arrobas, y también tenía otras 2 tinajas pequeñas para la cosecha, que tenía 15 o 16 arrobas cada una. Imaginaros, era una viña pequeñita, pero muy rica, que producía una vid y que después tenía su lagar y naturalmente la convertía en vino. Después también lo dotó con varias casas, pues 4 pares de casas y una más para el capellán que estaba en la calle de la Silla. Bueno, pues os voy a decir que el capellán primero que tuvo esta capellanía, pues se lo dio a su sobrino. Su sobrino se llamaba Felipe y era hijo de un jurado de Carmona, de apellido Navarro, que después os diré el nombre concreto, Rodrigo Navarro. El hijo, Felipe, era su sobrino. Entonces, este hombre pues tenía la posibilidad de que, si llegase a cantar misa, obtener esos bienes, esas rentas, para que a su tío le dijese esas 20 misas en memoria al mes nada más. Pues le sobraba muchísimo dinero, o sea, que aseguraba el futuro económico de este pariente. Y después de elegir a su sobrino como primero, ya el concejo, que eran los patronos, el alcalde, los regidores, ya se encargarían de nombrar al capellán, con lo cual pues se le puso en manos del concejo una cantidad de bienes tremenda, para administrar esos bienes y nombrar a un capellán que iba a beneficiarse de esos bienes, con tal de tener esas obligaciones espirituales que eran muy pocos. Pero es que además os voy a decir que en ese testamento de Alonso Fernández el Rico, que hemos hablado, de septiembre del año 1460, cuando toda esta capilla todavía no existía, vuelvo a repetir, en ese testamento hay otra fundación más unida a esta capilla de Santa Catalina, y esa fundación es un famoso hospital que ha llegado hasta el siglo XX, que llegó en Lora hasta el siglo XX, que es el Hospital de Santa Catalina. Miren ustedes que la fundación de hospitales, concebido como obras pías de beneficencia, fue muy característico de la Edad Media, y concretamente ya en la Baja Edad Media, en esta fecha de 26 de septiembre de 1470, que es la fecha del testamento, esas prácticas estaban consolidadas. Y para mantener un hospital, que era una obra pía también de beneficencia, pues también eran dotados con viñas, con olivares, con tierras de labor, con casas, con tributos, con objeto de que con las rentas de esos bienes se mantuviese el hospital, el hospitalero, las casas, el médico, que los enfermos estuviesen cuidados, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace Alonso Fernández el Rico en 1460. ¿Para qué? Para que da 2 casas que estaban en el arrabal de la villa, pero no crean ustedes que el arrabal de la villa entonces estaba muy lejos, no,
justo enfrente del casino mercantil. Ya era arrabal. Estaba la Puerta del Arco y tras la Puerta del Arco el arrabal, que por cierto se llamó el arrabal de Santa Catalina, porque allí estaba el hospital, le puso también el mismo nombre que a la capellanía, que a la Santa Catalina de Alejandría. Y enfrente del hospital, allí tenía él 2 pares de casa y la dota para convertirla en hospital. ¿Con objeto de qué? Como hemos dicho, pues para hospedar pobres por amor de Dios en esas casas que poseían el arrabal de Lora, que estaban junto a las puertas de la villa, a una de las puertas de la villa, que era la Puerta del Arco, y que daba a esa calle de la Puerta del Arco, sí, a la plaza pública de la villa. O sea que estábamos prácticamente en una proximidad, no era arrabal. Fíjense ustedes que estamos en 1460, Lora no había crecido apenas, estaba amurallada desde 1300 y pico, entonces apenas había crecido. La Puerta del Arco está señalada, que mi compañero don Manuel Gamero Nieto diseñó una cerámica en la que está señalada la Puerta del Arco. Pues al lado estaba el Hospital Santa Catalina. Hoy son unos pisos, son unos pisos, ese solar fue unos pisos. Bueno, hemos dicho para hospedar pobres por amor de Dios y cuidarlos, y para mantener ese hospital, Alonso Fernando el Rico de nuevo dota para esa conservación, para esa función hospitalaria, ya no dota para la capilla tenía sus bienes, ahora para el hospital. Pues fíjense, una asa de tierra muy rica, de pal labrar, llamada de los Tamujos, que está muy cerca de la Cebuchal, y entre la Cebuchal y el camino antiguo de Écija. Esa. Además, 2 parcelas de tierras en el Rincón. Es decir, tenía suficientes medios para mantener ese hospitalito. Era un hospital que, como quedó en manos del ayuntamiento, al final fue un hospital municipal. Y ese hospital municipal ha sido una institución que ha llegado hasta el siglo XX, hasta muy metido el siglo XX, donde nuestras madres daban a luz lo que se llamaba el Hospital de Santa Catalina, de maternidad, y donde los loreños fueron atendidos siempre. Ese hospital, ahí tenía que haberse mantenido algún motivo, algún rastro, para que no perdamos nunca la memoria de esa institución. Bueno, os voy a decir que se dedicó para estos bienes que he dicho, tanto ese cortijo de los Tamujos y esas tierras del Rincón, se dedicó para el mantenimiento y reparación del hospital, para conservar sus camas, la ropa de camas que usaban los peregrinos que se hospedaban o los pobres de Lora que necesitaban cuidado, para mantener al hospitalero, el encargado del hospital, y todo lo que sobraba era para los pobres de Lora. Todo lo que sobraba de la renta, el hospital acudía a los pobres de Lora y hacía repartos de trigo incluso. Bueno, yo quiero decir que este hospital tenía las salas de acogida, había una sala para clérigos, para enfermos que acudiesen al hospital, que eran clérigos, y otra sala para pobres en general. Después disponía de una casa, de patios, tenía una capilla, la capilla de Santa Catalina del hospital, que estaba justo enfrente del casino, una capilla en la que se decía misa, que era de una nave, con una campana sobre el tejado y un altar que a mediados del siglo XVI sabemos que tenía un retablo con una imagen pintada de Santa Catalina de Alejandría, y además tenía 2 imágenes de bulto de Cristo crucificado. Incluso sabemos quién fue el primer mayordomo que tuvo este hospital. Fue Diego Muñoz Parrado. Por eso que he dicho el primer capellán, Felipe, hijo de Rodrigo Navarro, y digo el primer mayordomo que tuvo este hospital. Lo hemos averiguado porque a medida que pasó el tiempo fue cuando el hospital y la capellanía tuvieron bienes, y entonces fue posible ponerlo en marcha.
Entonces, estoy hablando, este dato de Diego Muñoz Parrado de 1546. Yo ya os he adelantado que cuando se acumuló mucho dinero, cuando las rentas de ese hospital, desde 1460, que se había fundado en el testamento, seguramente ya en los últimos días de vida de Alonso Fernández de Rico, o cuando falleció Catalina Martínez, su mujer, se habían acumulado una serie de bienes, una serie de dinero que el concejo administraba, que tenía, y entonces deciden cambiar y embellecer la antigua y primitiva capilla de Santa Catalina. Eso fue en 1536, tenemos datos, 1536, esto. Y además, en esa fecha se estaban haciendo obras muy importantes en esta iglesia de Santa María, y además la estaba haciendo el concejo, porque el concejo era el patrono de la iglesia, la estaba haciendo el ayuntamiento, el presbiterio en esa fecha, y le había metido mano también a este lugar, a esta capilla. Incluso estaba construyendo el campanario sobre esta capilla. Sobre esta capilla estaba el campanario. Y me digo, ¿pero es que antes no había un campanario? Sí, en el presbiterio, detrás del presbiterio, la primera torre. La segunda torre, la que se construye en 1536 a la par de esta capilla. Ahí están los cimientos. Aquí están los cimientos. Y la tercera torre, la neomudeja, la que tenemos actualmente, que es de 1889. Por lo tanto, más claro no puede ser, porque la iglesia de la Asunción, si aquí están construyendo un campanario en 1536, ¿antes qué pasa? ¿Que no había campanario? Sí, claro, pero ese campanario estaba en el presbiterio, detrás del presbiterio. Eso dato lo tenía muy dudoso, pero cuando hemos visto el documento que os voy a narrar ahora, que está en el archivo de protocolo de Écija y que ha sido publicado por un autor, pues hemos dicho, pues ya está. Esta es la segunda torre, cuando se construye la capilla, y la torre está sobre la capilla, sobre esta bóveda gótica, y ahí hay cimientos de la torre que se ven perfectamente. Más bien se ven por la otra parte, como han dejado Gonzalo y Manuel aclarado en la restauración magnífica que han hecho de la iglesia. ¿He visto el cancel? El cancel que cerraba la iglesia, que era una maravilla, no está, no sé qué van a hacer con él, pero estaba muy bien proyectado, muy bien diseñado. Me informaré qué ha pasado con el cancel. Yo lo que quiero decir es que tenemos que investigar mucho más la historia de Lora, que apenas sabemos nada. Algunos me han dicho, ¿por qué no hace una historia general de Lora? Pues que la puedo hacer, pero ¿para qué voy a hacer una historia general? Para que haya lagunas. Vamos a sacar muchas monografías, muchas, y cuando se saquen muchas monografías se hará una síntesis, pero es un absurdo hacer una historia de Lora donde haya lagunas. Ya lo intentó mi querido amigo Juan Manuel Lozano Nieto, al hacer historia de Lora y Sietefilla o un pueblo andaluz y Subín. Ya lo intentó. No es que dijera que fracasara, el intento siempre es bueno y una aportación buena, pero una historia general de Lora, como me han pedido a mí mis vecinos, no es posible todavía. Tenemos que ir poquito a poco. Si yo puedo publicar hasta la conquista cristiana, lo haré, porque ya tengo visto todo eso, entonces lo hago. Si después de la conquista cristiana puedo publicar hasta el siglo XVI, lo hago. Y así iremos construyendo la historia general de los pueblos. Así de bueno, no. Y os voy a decir una cosa, hay muchas monografías, hay muchas monografías. Es posible ya construirlas, es posible ya redactar algo, pero con lagunas. Y la verdad, sería un intento bueno, pero no considero suficiente. Además, la persona que lo haga tiene que haber vivido, tenía que haber investigado todas esas monografías, porque sabe perfectamente la documentación, lo que ha dado de sí y lo que no ha dado de sí. Si lo hace una persona ajena, puede cometer errores. Bueno, vamos a hablar del tema que estamos, porque me he salido un poco. Lo que quiero decir es que esto que tenemos aquí, cuando empieza a construirse, fue 80 años después de la fundación del testamento. 1536. El albañil exijano Pedro Martín, que era cantero,
estaba construyendo en la iglesia de Santa María de Lora una capilla dedicada a Santa Catalina. Yo sé que es Santa Catalina de Alejandría, no Santa Catalina de Siena. Muy fácil, porque Santa Catalina la cita el fundador en su testamento. Y resulta que Santa Catalina fue canonizada en 1461 y el testamento es de 1460. Entonces no puede ser Santa Catalina, tiene que ser Santa Catalina de Alejandría, que es una mártir virgen de finales del siglo III y principios del siglo IV, de Alejandría en Egipto, con el emperador romano Magencio era emperador romano. Entonces, Santa Catalina de Alejandría. Y esta capilla la estaba construyendo en 1536 ese maestro exijano, Pedro Martín. Y el campanario también lo estaba construyendo. Estas obras se llevaban a cabo con arreglo a un proyecto arquitectónico de otro maestro de obra que se llamaba Alonso González y era vecino de Sevilla. Bueno, el maestro exijano también estaba haciendo obras en las casas capitulares de Lora, en el ayuntamiento. Yo tengo documentadas las casas capitulares de Lora en 1510. Por lo tanto, estaban reformando lo que había, y no es el edificio barroco que tenemos, posiblemente estuviese detrás, en lo que es el patio de las Arenas, no lo sé, pero el edificio barroco no lo era, o era el solar que después ocupó el edificio barroco. Esto está todavía por ver. Bueno, lo que quiero decir, que en la plaza pública estaba el concejo, eso sí, y la plaza pública es la misma, no ha cambiado. Posiblemente sea mayor y después en el siglo XVIII se hizo más pequeña al construirse y formarse otro urbanismo distinto, el urbanismo barroco. Bueno, este albañil exijano, Pedro Martín, es el constructor. Y en junio de ese año, de 1536, este hombre, estando ya avanzada la capilla, tuvo que irse a Écija. Tuvo que irse a Écija por asuntos personales. Y el Ayuntamiento de Lora, para curarse en salud y para que volviese, porque por lo visto era un maestro de obra bueno, le hizo que firmara un contrato, es decir, que tú tienes que regresar a terminar la capilla, no me vaya usted a fallar. Y gracias a esa obligación, conocemos estos datos. Lo ha conocido el autor de esa monografía, de ese documento, y el día 7 de junio de 1536, Pedro Martín Cantero se obligaba en Écija a regresar en cuanto pudiese a Lora y finalizar los compromisos que tenía contraído en la villa de Lora con los administradores de la capellanía de Santa Catalina, que eran los regidores y los alcaldes de Lora. Pues esto es un poco la primera parte de la historia, porque esta capilla va a tener más historia, y os voy a decir por qué. Pero yo quiero decir, yo escribí una monografía hace ya muchos años y averigüé un poco quién era Alonso Fernández el Rico. Alonso Fernández el Rico debió de ser un hombre importante en la villa de Lora porque fue regidor perpetuo. No sé qué profesión tenía, posiblemente notario, administrador de renta, por supuesto propietario de tierras. El caso es que este bienhechor de Lora, que fue regidor de Lora, pues jugaba un papel de primer orden en la vida pública de la villa, porque era componente vitalicio del concejo. Y su familia también había pertenecido antes. El testamento de Alonso Fernández Rico nos da algunos datos familiares de este hombre. Catalina Martínez, que era hija de un tal Pedro Martínez de Camuña, y el linaje al que pertenecía Alonso Fernández Rico eran los Gómez Fernández, eran gente rica, por supuesto. Encontramos a un Fernández que era su hermano, encontramos un Gómez Fernández también su hermano, y la documentación municipal del primer tercio del siglo XV, anterior al testamento, nos demuestra que tenían influencia en el cabildo loreño. Yo creo, como he dicho antes, que este matrimonio no tuvo hijos, y entonces
señaló a su sobrino, Felipe, hijo de Rodríguez del Jurado, Rodríguez Navarro, yo creo que este Rodrigo Navarro, el apellido es de la Carmona, para que fuese el capellán una vez que estuviese en condiciones de cantar misa. También hemos encontrado una sobrina de Alonso Fernández el Rico, se llamaba Beatriz Gómez, hija del Gómez Fernández, hermano del testador. Bueno, influyó mucho que no tuviera descendientes, porque dedicó todos sus bienes a la obra social, a la obra religiosa, la capilla, la obra social, el hospital de Santa Catalina. Y esto fue exactamente lo que os puedo decir un poco de los principios, pero todavía no hemos terminado, porque de los bienes que se acumularon se sacó la construcción que renovó al antiguo altar, a la antigua capilla, y también de los bienes se enriqueció un poco la capilla con retablos. Os voy a decir quién hizo el retablo, y con los ornamentos, con los vasos sagrados adecuados para la capilla. Os voy a contar. Situada la capilla justamente debajo de la torre, de la segunda torre de la iglesia mayor de Nuestra Señora Santa María Prioral, porque esto era beneficio de un prior, pues un beneficio de un priorato del convento Santa María del Monte de Consuegra. Un priorato es un beneficio, es una especie de encomienda menor, y esta iglesia pertenecía a un beneficio del convento Santa María de Consuegra, que decía, Urda mejor. Los capellanes, los priores que venían de aquí, venían nombrados por el convento sanjuanista de Santa María del Monte. Y el prior de San Juan, que era el señor de la villa, entonces, después fue el bailío, porque esto fue priorato de la Orden de San Juan. Y esto fue priorato, pero priorato menor del convento sanjuanista de Santa María del Monte. Y la capilla fue una fundación privada, para que nos vayamos entendiendo un poco. Pues Alonso Fernández el Rico en su testamento dejó algunas cosas para la capilla. Y ahora llegó el momento, una vez acumulados los bienes con las rentas, llegó el momento de enriquecerla. Os voy a decir más o menos qué fue lo que, por la devoción a la bienaventurada Santa Mártir, Santa Catalina de Alejandría, en las mandas testamentarias dispuso que de 3 tazas de plata se hicieran una vinajera, y que se hiciera una cruz para el altar y un retablo para la imagen en cuantía de 3.000 maravedíes, dinero que dejó. Pero esta tarea que se hizo en 1551, cuando esto se terminó, más o menos, o en fecha aproximada a la terminación posterior, esa tarea la hizo un maestro entallador de la ciudad de Granada que se llamaba Toribio de Liébana. Toribio de Liébana. Y está reconocido como entallador, como retablista. Hizo la imagen de Santa Catalina de Alejandría y estuvo aquí en el altar, en la cripta, que aquí tiene que estar, Alonso Fernández Rico, Catalina Martínez, porque seguro que está la cripta abajo, y el enterramiento. Y si hemos dicho que su sobrino primero fue Felipe, hijo de Rodrigo Navarro, a mediados del 16 encontramos otro capellán, pero era un capellán importante, porque como los bienes de la capellanía eran importantes, resulta que el concejo, por influencia del bailío, por influencia primero del prior de San Juan, que tiene mucho poder, era el señor, y por influencia del bailío después, pues el concejo se doblegaba y nombraba a quien decía el prior de San Juan o que decía el bailío. A veces no. A veces el consejo imponía sus privilegios y decía, no, voy a nombrar al capellán al que yo quiera. Pero normalmente en esta fecha se nombraba a capellán a alguien que el prior de San Juan quería beneficiar, o porque le tuviera que recompensar con algo por servicios que le prestaba al prior, y después el bailío pues influyó mucho para nombrar a capellanes suyos. Pero después contaré algo importante, porque el tema del capellán va a cambiar. Yo os voy a decir quién era el capellán
en el 16, nada menos que Juan María de Cisneros, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Zamora, nombrado por los alcaldes y regidores de Lora, pero sí a instancias del prior de San Juan, que era don Fray Diego de Toledo. El prior de San Juan, Fray don Diego de Toledo, era señor de Lora, pero además era la máxima autoridad de la orden. Y este Macías de Cisneros, pues tendría un hombre que tendría a su servicio, o al que le debería algo, y lo recompensó con los beneficios de la capilla de Santa Catalina, y el concejo pues se doblegó y lo nombró. Pero os voy a decir también que aquí nunca vino el canónigo, sino que ponía un sustituto, cobraba la renta, le pagaba al sustituto lo que fuese para que cumpliera las obligaciones espirituales, y se acabó. Esta situación iba a terminar drásticamente. Esta situación iba a terminar drásticamente porque en el antiguo régimen también se han hecho cosas buenas, no vamos se han cometido errores, por supuesto, pero de vez en cuando surgía una mente privilegiada, surgía una persona con un criterio y se imponía y se conseguían cosas. Yo voy a empezar para que veáis el cambio, la transformación de esta capellanía. Voy a empezar hablando del Concilio de Trento. Y después, ¿qué tiene que ver el Concilio de Trento con esto? Pues sí, tiene que ver con la capellanía. Mirad, los decretos del Concilio de Trento, ya sabéis que Trento empezó el Concilio de Trento en 1545 y terminó en 1563. Pues, en materia de educación, no solo para llevar el deseo conciliar contrarreformista, porque el Concilio de Trento luchó contra la reforma, y para difundir la enseñanza, decidió que las instituciones religiosas, estos beneficios, estas encomiendas menores, estas capellanías, que se asignaran la renta a un maestro que enseñara, según las directrices tridentinas, que enseñara gramática, que enseñara latín. Cuidado, ya vamos a entender en qué se va a transformar esta capellanía. Es verdad, el concilio se había ocupado de esto en la sesión quinta, capítulo primero, y decía lo siguiente: un maestro que enseñe de balde la gramática a los clérigos y otros estudiantes pobres, y por esta causa se han de asignar al maestro de gramática los frutos de algún beneficio simple, o se le ha de pagar de la mesa capitular o episcopal algún salario correspondiente. Amigos, una capellanía tan rica como era Santa Catalina, y un hombre con una mente preclara, como fue en 2 años después de terminar el Concilio de Trento, en Lora, el licenciado Fray Pedro Álvarez, que era prior de las iglesias y vicario de esta villa, y del partido de Andalucía en la Orden de San Juan, un hombre preclaro, y atendiendo a los criterios, a las directrices del Concilio de Trento, dijo: aquí la tengo, una capellanía rica como esta la voy a transformar en una cátedra de gramática, y que el capellán que venga sea catedrático, sea una persona preparada y que además cumpla con las obligaciones espirituales de la capellanía, porque había dinero suficiente para hacerlo. Y eso es lo que propone el prior Fray Pedro Álvarez, que tenía que tener un monumento ahí hecho, porque la cátedra de gramática va a durar nada menos que hasta la mitad del siglo XIX, fijaros, va a durar la cátedra de gramática. Era una especie de enseñanza secundaria. Pues este hombre lo propone al Consejo el 7 de diciembre del año 1565. Solicita que se apruebe que la capellanía fundada por Alonso Fernández el Rico, dotada de rentas suficientes, sea servida cuando vacase por un letrado presbítero, con la condición que tuviese abierto en Lora un estudio general de gramática, donde enseñara latinidad a todos los hijos de vecinos de la villa y de otros lugares que quisiesen asistir, y vinieron de otros sitios a estudiar gramática a Lora.
además de cumplir las disposiciones espirituales del fundador de la capellanía. Propuesta que el Cabildo acepta de inmediato y acepta que se transforme la capellanía en cátedra y que ese catedrático diga las misas en memoria de Alonso Fernández el Rico, saltándose un poco a la torera del testamento. Bien, que dijera las misas y las obligaciones espirituales en su memoria, esas misas al mes que tenía que decir. Y entonces, pues, se aprueba en el Cabildo. Y además deciden, en esa fecha, que se redacten unas ordenanzas para regir la cátedra, que se solicite al Papa las bulas necesarias para transformar la capellanía en catedral, cosa que era fácil porque el Concilio de Trento lo permitía, el Papa no iba a tener problemas, y que el bailío, que era entonces Fray Juan de Barrientos, que lo aprobase también. Ya no había prior de San Juan, ya el priorato se había transformado en bailiaje. Entonces, este bailío, yo creo que fue el segundo o el tercero, el segundo, no recuerdo ahora, Fray Juan de Barrientos accede a que se produzca la transformación. Os voy a decir quiénes fueron los protagonistas de esa aceptación, aunque después hubo problemas. Os voy a decir, el alcalde ordinario Miguel López de la Calleja, después los regidores Hernando de Mayén, Juan Carballo Moreno, Francisco García, Francisco de Santana, Francisco de Cervantes, estaban presentes, y ellos, que eran los patronos del buen gobierno de esta capellanía, pues no tuvieron ninguna dificultad en hacer la transformación. De tal manera que meses después las ordenanzas estaban hechas, el bailío daba su consentimiento a lo acordado por el Cabildo y todo quedaba preparado para que un curial enviase a Roma la documentación y consiguiera las bulas que validaran la anexión de la capellanía para cátedra de gramática. Así, convertida en una realidad docente. Qué bonito, ¿no, verdad? Por eso ya os puedo adelantar que el cortijo que dotó a la capellanía, que no he dicho antes el nombre, era la catria, porque es cátedra. Es decir, de la renta del cortijo se pagaba la cátedra de gramática. El capellán era un cortijo muy bueno. La catria es un cortijo maravilloso, no sé si se ha sido dividido, pero el caso es que esa catria, esa era la renta de la catria, era la que iba a pagar al catedrático capellán de esta capellanía, una vez que la capellanía se había transformado, saltándose a la torera el testamento del fundador en cátedra de gramática, acogiéndose al Concilio de Trento, y porque una mente privilegiada como era el prior Rey Pedro Álvarez, que como digo, tenía que tener puesto ahí un monumento a este hombre, tenemos una institución docente en Lora que duró nada menos que hasta mitad del siglo XIX, fijaros. Tengo los catedráticos del siglo XVI, también tengo algunos del XIX. Falta el estudio del XVII y XVIII. Yo animo a una persona que estudiara esos catedráticos, los tenemos en las actas capitulares porque el ayuntamiento era el que los nombraba, esos catedráticos del 17 y del 18. Bueno, yo os voy a decir que hubo problemas. Sí, hubo problemas. Porque resulta que en 1568 se arrepienten de la fundación nuestros queridos regidores. Decían que cómo vamos a pagar capellán si las rentas no iban a ser suficientes. Decían que estamos contrariando la voluntad del testador, que decían que de Roma no ha venido nada. Excusas. Tan solo 2 regidores se mantuvieron en su sitio entonces, en 1568, después de haberse aprobado. 3 años después quieren revocar el acuerdo, pero hay 2 regidores que dicen que no, y el procurador del Consejo, que era el defensor de la villa, dice que no, que la cátedra va a seguir para adelante, y naturalmente el prior, que todavía, el Fray Pedro Álvarez, dice que hay que seguir con la cátedra adelante. Os voy a decir los nombres de los regidores, no merece la pena que nombre a los que estaban en contra.
Los nombres de los regidores que estaban a favor era Juan Polo y Francisco de Cervantes. Y entonces, ¿qué va a pasar ahora con la Cámara? La van a revocar. Y el Cabildo revoca el 10 de diciembre de 1568. Fue un escándalo, porque el pueblo se dio cuenta que lo que se quería hacer era un poco manejar los bienes por parte de esos regidores que eran contrarios a la formación de la cátedra, la transformación de la capellanía. Y el pueblo se levanta para que el acuerdo que se había adoptado en 1565 siguiera adelante y empieza a pleitear con los regidores, incluso con el bailío, para que no se revocara la cátedra y continuara funcionando. Yo os voy, que esto es una página de las más democráticas, una de las páginas democráticas, no voy a decir de las más democráticas, porque entonces no puedo hablar de democracia en el antiguo régimen, pero había mecanismos, como era el procurador del Consejo, el defensor de la villa, que posibilitaba que las buenas acciones siguieran adelante. Además, el Consejo le tenía que dar bienes por si tenía que plantear un pleito. Cuidado, que decía el Consejo, no me gusta lo que habéis decidido, me voy a la justicia real. Primero me voy a la justicia señorial. Si la justicia señorial no echaba cuenta, me voy a la justicia real y os pongo un pleito por esta circunstancia o la otra. Y el Consejo tenía que darle bienes para que ese pleito siguiera adelante. El procurador del Consejo, el defensor de la villa, que dijimos que era nombrado entre los hombres buenos en la capilla de Ruy Pérez en el programa número 1, ¿recuerdan ustedes? Pues yo voy a decir que estos señores capitulares que revocaron se ponen un poco duros de mollera y nombran, sin tener en cuenta la decisión que habían tomado de transformarlo en cátedra, nombran a un clérigo que se llamaba Alonso López, vecino de Lora. Pero es aquí que el pueblo hace causa común y el pueblo se opone en unión de determinados próceres de Lora a esa revocación. Insisten en que la capellanía se dedique, que los bienes de la capellanía se dedique a la institución docente que el prior Fray Pedro Álvarez había propuesto y que el Consejo había aprobado en 1575 y que después había marcha atrás. De tal manera que aquí tenemos los prohombres, los próceres y los vecinos de Lora que se opusieron y empezaron a pleitear para que el Cabildo diera marcha atrás. Os voy a decir, esta institución docente gratuita, que más o menos era podríamos decir una manifestación del movimiento humanista de aquella época. En infinidad de pueblos se establecieron cátedras de gramática de este tipo, y entonces ese interés por la cátedra de gramática aunó voluntades contra el Cabildo loreño, auspiciada no solo por el eclesiástico ordinario, por Fray Pedro Álvarez, que tenía mucho poder, pero también dos regidores que hemos nombrado, el procurador de la villa, que era Juan de Liñán, y destacados próceres de Lora, como digo, uno era Juan de Quintanilla y otro era el letrado del Cabildo, Juan de Toledo, y 100 vecinos. No sé si deciros los nombres de los 100 vecinos. A mí me gusta mucho la historia con fecha y con nombre. La historia es hombres, clases, pueblos y fechas. Esa es la historia. Y entonces, aquellas personas que un poco me dicen, es que da muchos datos, es que hay que dar los datos. Ya digo, defino lo que es historia: hombres, clases, pueblos y fechas. No hay otra. Entonces, cuando se hace historia, cuando se construye la historia a partir de documentos, habría que dar. Yo voy a omitir los 100 vecinos de Lora que hicieron causa común con estos personajes para que el Cabildo diera marcha atrás. Los voy a omitir, pero pongo apellidos, lo tenéis en esta monografía mía, por si tenéis interés en saberlo. El Cabildo no tuvo más remedio que dar marcha atrás, porque el pleito de la Real San Siria de Granada lo perdieron. Pero antes de perderlo, incluso, viendo que el pueblo se había puesto
se había manifestado el Cabildo en una escritura de 31 de marzo de 1570, que yo creo que es la que definitiva para la constitución de la Cátedra de la Villa de Lora, agregada a la capellanía de Santa Catalina. 31 de marzo de 1570. Ahí ya el Cabildo, en una escritura pública, dice: vale, de acuerdo, vamos a hacerlo. Y lo hace. El litigio había merecido la pena, amigos. Os digo por qué, ya lo he dicho, es una institución docente que llega hasta la desamortización de Mendizábal, porque se quedó sin bienes y porque ya la enseñanza pública empezó a marchar. Las instituciones públicas en aquella época empezaron a surgir y naturalmente ya, aunque hubiese seguido, pero al perder los bienes con la desamortización, ya no hubo posibilidad de mantener al catedrático capellán. Mereció la pena, claro que sí. Una entidad docente jurídicamente constituida, llevaba autorización real, porque habían ganado el pleito en la Chancillería, y esa ejecutoria tenía rango de ley. Así que la conclusión del proceso no pasó inadvertida para el visitador vicario general, Fray Pedro Álvarez, y dice: sí, pues lo que vamos a hacer es que vamos a elevar a escritura pública en un protocolo notarial, no vaya a ser que se le olvide a los regidores y los alcaldes, porque detrás mía puede venir un prior que no sepa esta circunstancia y no pueda defender la cátedra. Y entonces levantó un protocolo notarial conforme a esa ejecutoria donde estaban las ordenanzas, que fue el protocolo el 6 de noviembre de 1570. Así que desde el 31 de marzo de 1570 al 6 de noviembre, hasta el 6 de noviembre de 1570 en que se levanta ese protocolo. Yo voy a decir que para acceder a esta cátedra había que hacer oposiciones, y esas oposiciones estaban estipuladas en unas ordenanzas. El primer catedrático que hubo en Lora que no fue sometido a oposición por la premura de tiempo fue tal licenciado Diego Díaz. Era el primer catedrático. Después el padre Perero. Pero a partir de 1572 ya empiezan las oposiciones. Y tenemos al maestro Alonso Ramiro, al maestro Francisco de Medina, miren ustedes, una eminencia, catedrático del Estudio General de Gramática de Lora, el maestro Miguel Venegas, y así una serie de capellanes catedráticos, doctos en latinidad, en gramática, que enseñaron latín y enseñaron gramática, esa enseñanza secundaria, a hijos, vecinos de Lora y también a clérigos, para que hicieran su carrera sacerdotal, y gente venida de afuera que venían al estudio de gramática. Aquí se celebraban las oposiciones, y en esa nave de ahí también. Al principio empezaron en la misma capilla a celebrar las oposiciones, y en la nave que da, la nave de la Puerta Norte, que da a la primera nave, ahí se levantaba un púlpito y ahí se celebraban las oposiciones. Yo os voy a contar cómo se celebraron las oposiciones que tenga documentadas en plena guerra de independencia, en 1809. Fíjense ustedes si han pasado años desde que la constitución de la cátedra hasta esta fecha. Os voy a contar un poco esas oposiciones, pero por lo harto nada más, porque ya nos estamos extendiendo bastante en este programa. Fundada en el siglo XVI, como digo, tengo documentadas las oposiciones de 1809. Había fallecido el presbítero catedrático y maestro de latinidad Tomás de Madrid y Muela, y se convocan oposiciones para que se sustituyera a ese catedrático capellán que había fallecido. Comienzan los autos, que estaba dotado entonces nada menos que con 400 ducados y con la obligación de 60 misas, que eran las obligaciones espirituales. Comienzan los autos el 22 de febrero de 1809, en plena de la guerra de independencia, aunque nosotros no estábamos todavía bajo el yugo francés, porque nosotros cuando estamos sometidos al yugo francés fue en enero de 1810, pero sí parte de España. Entonces, los que se presentan
a las oposiciones esta de 1809, os voy a decir. Era gobernador de Lora Alberto de Valvidares y Jurado, del claustro y gremio de leyes de la Real Universidad de la ciudad de Sevilla, un hombre bueno, abogado de los reales cancilleres. Y os voy a decir quiénes se presentaron. Se presentaron después de que se lanzaran los edictos de convocatoria de oposiciones se exponían en las puertas principales de la Iglesia Mayor, naturalmente, pero también en las esquinas de las rodas en medio, también se exponían y se enviaban a otros lugares, concretamente a los provisores y vicarios generales de Sevilla, Córdoba, Carmona, Écija, Osuna, Araal, Parada, Marchena, Fuente, La Campana, a universidades, Sevilla, Osuna. No se mandaron en esta ocasión a las de Salamanca y Alcalá de Henares porque estaba ocupada por los franceses, y se nombraba un tribunal. ¿Qué tribunal se nombró en 1809 para que estos opositores que voy a decir ahora fueran examinados para elegir al mejor? En esa nave que tenemos ahí, en un púlpito y con asistencia de autoridades. Pues os voy a decir el tribunal que nombraron en 1809. Tenemos unos jueces nombrados por los patronos, es decir, por el ayuntamiento, que fueron los siguientes. El prior entonces, que era del hábito de San Juan, naturalmente prior y vicario, Francisco Javier García Norro. El juez eclesiástico de la villa, que fue sustituido por Manuel del Castillo y Zamorano, un presbítero comisario de Santo Oficio y persona preparada, fue sustituido. En un tribunal, pues hay un suplente, ¿no? Pero también pertenecieron al tribunal en estas oposiciones de 1809 los siguientes: los reverendos padres Fray Juan de la Vega y Fray Francisco de Santa Eulalia, guardián y comendador de los conventos de San Francisco y Nuestra Señora de las Mercedes, convento de San Antonio de los franciscanos y el convento de San José Mercedario, que estaba en la Plaza Nueva, y el otro que estaba en el Ave María. Estos fueron nombrados miembros del tribunal. Y también Fray Antonio López, definidor de la Orden de San Francisco, que era del convento de San Antonio, y Fray Miguel de Santa Rosalía, que era del convento de la Merced. Pues ya tenemos el tribunal. ¿Quién se presenta? Se presentan los siguientes: Alonso Guerra Márquez, natural y vecino de Lora, hijo de Sebastián y de María del Carmen Carballo, de 46 años, presbítero, maestro en arte y filosofía y bachiller en Sagrada Teología, del claustro y gremio de la Real Universidad Literaria de Sevilla. Un hombre muy preparado, Alonso Guerra Márquez. Le hicieron una faena en las oposiciones. Ya os la contaré en otro momento, en otro libro. Otro opositor, el doctor don Antonio de Angulo, presbítero capellán del Reino de Córdoba. Manuel García y Sánchez, natural y vecino de La Campana, hijo de Manuel y de Juana Sánchez, de 20 años cumplidos, bachiller en filosofía y cursando cuarto de teología. Y se presentó también el que ganó la oposición, Francisco de Paula Álvarez, vecino de Lora, clérigo de menores órdenes, soldado del batallón de voluntarios de honor de la Real Universidad de Toledo, estaba en la lucha contra los franceses, era el cuerpo militar de los estudiantes, y le habían dado, el cuerpo militar de estudiantes de Toledo, le habían dado permiso para que viniera a Lora a la oposición. Solamente unos días le habían dado permiso. Se hace la oposición, como digo, el Alonso Guerra Márquez, al pobre, yo creo que fue una de las personas más preparadas de las que se presentaron, le hicieron una faena y el tribunal eligió a Francisco de Paula Álvarez, que era vecino de Lora, que era voluntario en ese cuerpo militar que estaba luchando contra los franceses y que había venido a Lora, se había desplazado para participar en la oposición. Termino ya nuestro programa de hoy, porque creo que ha sido dinámico y ya es hora de terminar. Los jueces consultivos, viendo
que se le ha ido un poco de las manos la oposición, porque los opositores desde el primer momento se pusieron en contra del Francisco de Paula, le dijeron a los patronos que eligiera al catedrático capellán, y el Concejo elige al militar, elige a Francisco de Paula Álvarez, y con la condición de que tenía que renunciar a la lucha contra los franceses y venirse a la hora a enseñar gramática. Y no lo hizo. Prefirió quedarse luchando contra los franceses como patriota, ya vamos a terminar, y puso un sustituto para que enseñara gramática con las rentas que entonces producía, los bienes que entonces producía esta capellanía. Yo no sé si os ha gustado este programa, pero hay mucho que decir respecto a la institución de esta cátedra. Ahí en esa nave se ponía el púlpito, asistían los eclesiásticos de la Villa de Lora, asistía el cabildo, asistía el administrador del bailiaje, asistían una serie de personajes que eran testigos de la oposición. La oposición era siempre oral, se rebatían unos a otros y se hacían lecturas en latín y se explicaban lecciones en latín. Una oposición pura y dura, porque los opositores se contradecían unos a otros en sus argumentos, y entonces el tribunal veía la preparación de uno y de otro y calificaba. Francisco de Paula, no sabes por el motivo, a lo mejor por patriotismo, se llevó la oposición con el disgusto de los demás opositores, sobre todo por el disgusto de Alonso Guerra Márquez, un hombre preparado. Y así vamos a terminar este programa, que creo que os ha gustado y que podremos en otro momento ampliar con todo esto que tengo aquí para que veáis. Está sin publicar, fijaros, y muchas cosas más que tengo. No sé cómo podremos sacar esto adelante, la verdad, pero